que me dicen así como, ay, pagaste tanto dinero por un bootcamp cuando pudiste haberlo estudiado en Coursera, por ejemplo, ¿no? Pagaste tanto dinero por tu universidad cuando pudiste haber hecho un técnico nada más, ¿no? Pero no se dan cuenta que detrás de ese dinero que pagas no solamente es por el conocimiento, ¿no? También te da contactos, te da mentores, te da recomendaciones, como que no se dan cuenta como de ese plus que te da esa parte, aunado a que te da una estructura, o quien realmente sabe estudiar como por sí mismo. Conozco aquí en México un evento que se llama Fuck Up Nights, que son como estas personas que en su momento, no sé, hicieron alguna empresa, hicieron algún desarrollo, algo hicieron grande, lo arruinaron, pero aprendieron de eso. Entonces hacen como un stand-up comedy de eso. Eventitos te van dando como esa parte que dices, ay, no estoy tan mal, ¿no? Le arruiné una empresa de $1 millón. Ahí también puedes encontrar mentores. Los mentores son muy, muy comunes, eso me he dado cuenta, bueno, los años que he visto, que los mentores son muy comunes, pero las personas no saben cómo pedir que alguien sea tu mentor. De Caballero, de Scott Heath Ledger. Y esa película, me acuerdo que al final sale, papá le dice a Heath Ledger bebé, bueno, no bebé, pero niño, así como es que si tú te lo propones, tú puedes cambiar tus estrellas. Nadie me está diciendo, tienes que ser diseñadora toda tu vida, ¿no? O sea, o ya estudiaste una cosa y ya no puedes estudiar otra. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy nos acompaña Itza Sujuy. Itza nos demuestra que tienes que elegir no solamente un camino para el éxito, sino que tienes muchas posibilidades. Ella estudió diseño gráfico, ha hecho una maestría en marketing, ha hecho un diplomado en marketing político, pero ahora es desarrolladora de software y para ella nada de esto está reñido. Creo que tiene un perfil donde la creatividad encuentra muchos caminos, se mezcla con la tecnología y el liderazgo. He quedado encantada con leer un post de ella, gracias al cual me contacté con ella porque Itza es mexicana. Y bueno, va a ser una historia nueva para este podcast y me va a encantar conocerla. Bienvenida, Itza. Hola, hola, muchas gracias por invitarme y qué bueno que puedo estar aquí, ayudándote un poquito. Gracias, Itza. Primera pregunta, así como si tuvieras que contarle a Itza de 16 años a qué te dedicas hoy, ¿qué le dirías? Em, Creo que una de las cosas que le diría es, no me lo vas a creer. Porque yo recuerdo que cuando estaba, o bueno, cuando tenía 16 años, para nada, o sea, en la vida me hubiera imaginado que yo estaría haciendo algo de ingeniería. O sea, a mis 16 años mi vida era 100% diseño e ilustración. O sea, esa era como mi meta. Entonces, sí, creo que una de las cosas que le diría es, no me lo vas a creer, somos ingenieras. Claro. Cuéntame, Itza, ¿y cómo ha sido este recorrido para llegar hasta ahí? Porque como estaba leyendo de ti, iniciaste con esta otra carrera. ¿Cómo ha sido esa transición? O sea, ¿qué te llevó a ir navegando por estos distintos caminos, ¿no? Porque incluso aterrizaste por ahí un poquito en la parte política, he visto que tenías sueños y también leí un poco sobre tu choque con la realidad, porque claro, uno cuando es más joven tiene como una visión más eh, soñadora, pero iba a decir otra palabra, se me fue, del mundo. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, bueno, yo como
lo leíste en el post que puse, pues yo empecé con la idea de estudiar diseño gráfico. O sea, mi idea siempre fue ser ilustradora. Yo quería dedicarme a la ilustración, principalmente a la ilustración digital. Entonces, en mi cabeza, pues aquí en México no, en ese entonces no había tal cual la carrera de ilustración digital. Era o te ibas como más hacia el arte o te ibas más hacia el diseño gráfico o al marketing, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que yo decidí estudiar. Me metí a diseño gráfico y ahí me quedé y la verdad es que nunca en la vida pensé como otra cosa, o sea, ni investigué más, para ser honesta y súper sincera. O sea, siempre fue como de, pues voy a estudiar eso y ya, ¿no? Me acuerdo que íbamos a las ferias de las universidades y así, y yo me iba directo como a las universidades de arte, ¿no? Que la escuela de arte de tal, que la escuela de arte de tal ciudad, que el IMBA, que cualquier cosa de arte yo me iba para allá. O sea, nunca me di la oportunidad de investigar qué más podía hacer. Eso y no sé cómo funcione en otros países, pero por ejemplo aquí en México, cuando estás en preparatoria, o al menos en la mía, te dan un examen que se llama examen de educación vocacional, que según tú, o sea, tú ahí contestas algunas preguntas y algunas cosas que te pueden como hacer de lógica y te dicen hacia dónde tú podrías como irte a estudiar, ¿no? Ya sea artes humanidades, ya sea salud, ya sea como la parte como más de números, como contabilidad, finanzas y todo eso, o pues una parte más social como abogado, psicólogo, todo eso, ¿no? El caso es que yo recuerdo que en mi examen salieron los cuatro cuadrantes y yo así de, no, pues vaya ayuda, ¿no? O sea, esto según me iba a ayudar y pues vaya ayuda que no tengo ayuda, o sea, dice que me puedo dedicar a lo que sea. Entonces, pues era así como, pero no me importa, yo sé que voy a hacer de ilustración digital. Y estudié diseño gráfico. Conforme iba avanzando en los semestres de diseño gráfico y encontrando pues trabajos de freelance, iba viendo cómo todos mis compañeros iban empezando a trabajar, como que algo no me cuadraba y dije, algo está muy difícil en esta carrera, y no es la carrera en sí, ¿no? Pero yo ya iba muy avanzada, yo recuerdo que estaba como en sexto, séptimo semestre, ¿no? Y fue así como, no, pues ya, o sea, son 9 semestres y pues ya mejor termino. Encontré un trabajo, o sea, saliendo de la universidad encontré un trabajo, la verdad. No el mejor del mundo, pero tampoco era súper malo. Y pues ahí iba como haciendo como mis pinitos. Y pues en mi mente no estaba tan mal, ¿no? Así como, pues sí, tengo trabajo, ya me contrataron en tal empresa, hago esto y así, ¿no? Hasta que empecé a platicar con mis amigos, igual que estudiaron conmigo, pero de ingeniería, y fue así como, espera, o sea, yo estoy ganando esto y a ti te contrataron para ir a estudiar y sacar certificaciones y estás ganando el doble que yo. Algo no me está cuadrando, ¿no? Y luego veía cómo era muy fácil para ellos colocarse en buenas empresas. Te estoy hablando de Cisco, Huawei, Red Hat, Ericsson. Y yo así de, algo sigue sin cuadrarme de todo lo que hice, pero lo dejé, ¿no? Y en mi camino llegué a otra empresa donde me dijeron, ok, vas a entrar, te vamos a subir el sueldo, te vamos a promover, pero tienes que hacer una maestría. Entonces fue así como, bueno, hago una maestría en mercadotecnia. Y en ese entonces, donde yo estaba trabajando, había mucha parte política, más del sector salud, de que vamos con el secretario de salud, de que vamos a hablar con tal persona y así. Entonces, como que eso fue como lo que me impulsó a estudiar un diplomado en marketing político. Y justamente fue ahí donde dices que me chocó la realidad, ¿no? Fue así como, pues sí, o sea, uno tiene 24 años y es así como, sí, yo puedo cambiar el mundo y de repente te metes a una parte donde pues es la realidad pura y siniestra de todos los gobiernos y dices, esto es imposible, ¿no? O sea, no, o me comen o me salgo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me dio el choque de realidad, donde vi cómo era realmente todo el mundo, o toda la parte, se podría decir como sucia del mercadeo político. Sí fue como un choque para mí. Me di cuenta, por ejemplo, antes de yo estudiar marketing político, yo tenía la idea de hacer una fundación.
Eh, y cuando, o sea, uno empieza a ver todo esto y es así como, incluso hasta hubo un punto en el que dije, ¿para qué sirven entonces las fundaciones? ¿No? O sea, me dio como este shock de, ya no quiero hacer la fundación, estar en política no es para nada lo mío. Y pues sí, o sea, creo que fue el shock más grande que he tenido en mi carrera desde siempre. O sea, que te digo, ni siquiera este cambio de artes y humanidades a algo tan técnico fue un shock como me lo dio la parte política, ¿no? Es lamentable porque en realidad es una realidad compartida con varios países sudamericanos, por no decir todos. Sí. Y, y bueno, yo lo que veo ahora es que si bien es cierto te chocó, sí estás haciendo algo por el mundo, a pesar de que no lo vamos a cambiar, pero algo estás haciendo porque veo que tienes como esa intención como de promover precisamente tu historia para animar a otros, me imagino que es para eso, para animar a otros. Entonces, quiero que me cuentes por qué dices que no está reñido, porque de repente para un adolescente puede ser así como, ¿cómo pasó de artes, que suele ser como el polo opuesto Ujú. a las ciencias que son más duras, ¿no? Sí, sí, esa es la pregunta del millón. Em, Creo que en parte me ayudó un poco por la parte técnica en la que me fui metiendo, que es desarrollo front-end. Que las personas dirían, es que nada que ver, pero todo que ver, ¿no? O sea, cuando tú tienes como esta parte más centrada en usuarios, en colores, en qué es lo que funciona, tanto en marketing como en diseño, y entonces lo transpones a la parte del frontend, empieza a tener sentido. No está tan como un polo opuesto. Tal vez o mi historia hubiera sido diferente si yo me hubiera ido por el lado de data o de backend o no sé, por ejemplo, de ciberseguridad. A mí me gustó un poco la ciberseguridad al principio de mi carrera y de hecho trabajé como Solution Architect un rato y ahí sí te puedo decir que sí es completamente diferente porque no hay nada que te remonte al diseño, ¿no? O sea, eso es puramente técnico, 100% este, Duro. unos y ceros, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pero creo que esta parte como de entrar al front-end fue lo que me llevó a como poder, o sea, como empalmar todo. Diseño, marketing y pues también el desarrollo. Sí, no te voy a, o sea, te voy a ser bien sincera. Yo recuerdo que en los primeros semestres, cuando llevas todas estas partes de matemáticas, sí la sufrí muchísimo porque pues yo llevaba años así, o sea, como no sé cuántos años, pero donde nada más hacía sumas, restas y multiplicaciones y de repente te llegas a una clase donde te dicen ecuaciones diferenciales y teorema de tal y todo así de, tiene años que yo no veo números con letras, o sea, ¿no? Entonces sí, eso sí Claro. me costó un poco de trabajo, pero esta parte, y de hecho me ha ayudado mucho, o sea, voy a como abusar de esa parte, porque sí me ha ayudado mucho, o sea, sí me ha dado una ventaja extra que muchas personas no tienen, que es la conjunción de diseño con frontend, ¿no? Entonces, este, o tal vez le he sabido apalancar de eso, ¿no? Pero sí he visto que hay un poco de ventaja en mi perfil. Oye, Itza, ahí cuando te ibas hablando, yo iba pensando que mucho se habla ahora del cambio de carrera, pero ya no se ve como la pérdida de tiempo que veíamos años antes, ¿no? Antes era como, pucha, súper mal visto que alguien se cambie de carrera porque era como también un sacrificio económico para los padres, que también eran otros tiempos quizás para Sudamérica. Pero ahora se ve mucho como, oye, ¿cómo apalancas esa segunda carrera con la primera, ¿no? Y has narrado muy bien eso porque de repente no se nos ocurre, porque lo vemos como polos opuestos, pero tú lo has descrito muy bien. Al anexar como la parte artística de lo que ve el usuario, eh, es que tú encajas ahí y ves viendo una continuidad entre el diseño y el desarrollo de software, ¿no? Y de repente aquí quiero que nos expliques qué es el frontend y qué significa cada una de tus carreras, porque
quizás también algunos chicos no sepan muy bien, de hecho yo tampoco entiendo al 100% lo que haces. Entonces, ¿cómo es un día de diseñadora gráfica y cómo es un día de desarrolladora de software? Sí, súper. Bueno, voy a hacer como un paréntesis súper rápido. Ahorita, bueno, yo estaba hablando, por ejemplo, del diseño, pero tengo también conocidos o personas que fueron de psicología al desarrollo. Y todo el mundo es así como, pero ¿cómo? No tiene nada, tiene todo que ver, ¿no? Y entonces te das cuenta, entre más te metes a lo técnico, te das cuenta que las ciencias blandas, se puede decir, tienen todo que ver con con lo técnico, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte como mágica que no, antes no se pensaba, como dices, antes todos decían, es que eres psicólogo, solo la mente, ¿no? Eres diseño, solamente haz dibujitos, ¿no? Eres de marketing, pues solamente la estratega detrás de vender. Y creo que en un mundo tan globalizado como el de ahora, ya te estás dando cuenta o ya las personas se pueden dar cuenta que todas las carreras, las profesiones se entrelazan, ¿no? Entonces, eso es como maravilloso y sí, como dices, o sea, antes teníamos esta idea de, no, 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 ya, estudiaste algo, ahí te vas a morir, ¿no? Y si no consigues trabajo de eso, no, pues mejor, otra cosa, ¿no? O sea, mete un taxi o, vete a hacer otra cosa, pero que no sé, o sea, antes de cambiar, sé otra cosa. Y es así como, también, o sea, puedes cambiar siendo otra cosa, ¿no? O sea, o sea, como estructurarlo mejor. Y en el día a día, o sea, ya regresando como a la pregunta antes de que empiece a divagar, en el día a día del diseño, por ejemplo, era como o sea, creo que todo en algún punto llega a ser muy creativo hasta que encuentras como las bases más sólidas de una empresa o de un lugar donde trabajas y entonces empieza a ser muy lineal porque ya tienes ciertas cosas establecidas. Por ejemplo, solo puedes usar tales colores, solo puedes usar tal fuente de letras, solo puedes usar tales, no sé, fotografías, ¿no? Porque son las que tienen derechos comprados, solo cosas así. Eso me pasaba a mí porque yo trabajé mucho, o sea, o siempre he trabajado como en empresas. Nunca he trabajado en una consultoría, por ejemplo, de diseño o en una agencia de marketing, que es, yo creo, ahí totalmente diferente por como yo veía a varias personas, que era así como, bueno, ahora tienes la campaña de tal marca y entonces es un concepto diferente a la campaña que hiciste hace 3 días, que era de marca de ropa, pero esta es de marca de zapatos o de marca de autos, ¿no? Entonces, dentro del diseño hay muchas cosas donde tú puedes colocarte, ¿no? Empresas siendo parte de, pues, del área de diseño que era donde yo estaba, donde pues vas a tener un manual corporativo y te vas a dictar a ese manual, ¿no? Está la parte de agencias o de consultorías, donde tú puedes tener miles de clientes, pero también es mucho más matado porque pues así como te pueden pedir la campaña para hoy como para ayer, y tú dices, espérate que yo tengo otras 5 campañas en línea, ¿no? Entonces empiezas como a generar esto, ¿no? Y también está el diseño más hacia el lado arquitectónico, ¿no? De, pues ahora mejor voy a diseñar cosas de ropa o voy a diseñar cosas de, no sé, diseño de interiores, ¿no? Entonces hay muchísimas ramas del diseño, dependiendo de dónde, cómo te veas. Te digo, a mí pues la vida me llevó por el lado empresarial y pues no, o sea, a mi parecer no era tan malo, ¿no? Entonces era eso, diseñar cosas dentro de la empresa con un manual corporativo de la página web, de algunos brochures que se daban, no sé, las credenciales, los posts que se mandaban a los empleados, ¿no? Todo eso era como la parte del diseño. La intranet, en algún momento llevé la intranet de Danone, que es la red de internet donde los trabajadores se meten y pueden ver noticias, pueden ver qué va a pasar, les dan comunicados, ¿no? Y eso pues también se diseña, o sea, también tiene que verse bonito, las fotos, todo eso, ¿no? Y del lado de tecnología, o sea, como del lado de donde yo ahora estoy, pues hay, igual, así como en diseño tú te puedes ir por varios lugares, en tecnología igual, ¿no? En tecnología puede ser frontend, que es o sea, la parte que yo hago, que es toda la estructura de una página que el usuario ve. O sea,
que el botón es azul, que el menú se vea bonito, que cuando pases el cursor los botones se iluminen, que sea responsivo, que lo puedas ver bien tanto en, no sé, un celular, una tableta, una super mega computadora, donde tú lo puedas ver, se va a ver bonito, ¿no? Esta parte de comunicación entre lo que tú estás viendo de la página web con las bases de datos, con la estructura de la página, ¿no? Por ejemplo, cuando llenas un formulario, yo hago la parte del formulario que tú ves y vas a llenar, pero ese formulario se comunica con una estructura atrás que se llama el backend. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú le des clic al botón que yo estoy diseñando? Ese se va a comunicar con el backend y le va a mandar todos los datos que tú enviaste a una base de datos que ellos crean y tienen guardado, y toda esta estructura pues se va comunicando. Entonces, en algún punto pues tú terminas viendo ciertas cosas de backend y los de backend ciertas cosas de frontend, ¿no? Porque pues al final es una comunicación. Y hay otra parte que es el full stack, que se encarga de las dos cosas. O sea, puedes tú tanto diseñar la parte de atrás de la página, que como usuario tú no ves, que es cómo funciona, y la parte que sí estás viendo, que es como los colores, los módulos, que si tienes un bonito menú, que el footer cómo se ve, todo eso, ¿no? Y hay muchas otras partes, ¿no? Por ejemplo, la parte de data, que es los que analizan. Por ejemplo, si tuvieras una página donde tú estás analizando cuántas personas mandan su información al año por cualquier cosa, ¿no? Supongamos que, porque quieres ver cuántas personas le dan clic a cierto botón. Entonces, seguramente un analista de datos pues va a hacerte toda esa estructura, ¿no? Va a estar analizando los datos de la gente, desde dónde se mete, si se mete desde una tableta, desde un celular, desde una computadora, de qué parte, ¿no? Si se mete de tal ciudad, si se mete de tal país, cuántos años tienen, ¿no? Todo eso es la parte de data. Y después está otra persona que es quien prueba toda tu página o toda tu aplicación y te dice, mira, este tiene error aquí. Y mira, este botón no sirve. Y mira, cuando se comunica este botón con el backend, se tarda muchísimo en leer, ¿no? Y ese es el ingeniero en QA, ¿no? Los que les dicen los testers. Entonces, hay muchas opciones, como también en tecnología, cuando estudias ingeniería de software, donde te puedes ir, ¿no? Claro que también están como los que se van por ciberseguridad o por redes, ¿no? Entonces, creo que, digo, así como hay mucho universo en diseño, hay mucho universo en desarrollo de software o en ingeniería en software, ¿no? Entonces, ahí es como también depende hacia dónde te quieras mover. Hay muchas posibilidades. Solo quería terminar la idea de lo que dijiste antes de la multidisciplina, ¿no? Cada vez más los problemas son abordados de diferentes ángulos y todos complementan. Cuando dijiste lo de la parte de psicólogo, solo letras, ahora cada vez es más eh, un equipo, ¿no? Un equipo de personas que tienen eh, el deber de solucionar algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el tema de una página web, por un lado puedes ver la psicología del cliente, pero por otro lado la solución técnica del producto, etcétera, ¿no? Eh, y ahora veo por qué te salió el examen de vocación tan, tan de los 4 cuadrantes, porque veo como hay un término que escuchaba hace poquito que es como de multipotencialidad, creo que cuando tienes habilidades variadas, y me parece que podría ser el tuyo. Muchas gracias por explicar toda esa cantidad de posibilidades que hay, porque probablemente no todos sepan cómo funciona. O sea, sabemos cómo funciona una página web de lo que vemos, pero no todo lo que puede haber por detrás, ¿no? Eh, Itza, a lo largo de todo este cambio o de toda esta transición de la vida laboral y de la vida profesional, ¿en algún momento has dudado de tus capacidades? Sí, un montón, un montón. Creo que, creo que he dudado, digo, no me considero, y yo siempre lo he dicho, o sea, yo no me considero una persona inteligente, me considero lo que aquí en México decimos que soy machetera.
O sea, como que le voy pegando y pegando y pegando y pegando hasta que me entra en la cabeza y lo sé, ¿no? Este, entonces llega un punto, por ejemplo, en el área de diseño, cuando yo empecé a buscar trabajo, para tú pedir trabajo en diseño te piden un portafolio de diseño, o sea, tienes que llevar cosas que has hecho para probar cómo es tu trabajo, ¿no? Entonces luego yo decía, ay, voy a hacer mi portafolio y a veces lo imprimía o lo hacía en electrónico y yo lo veía bien hermoso, ¿no? Yo, ay, mi portafolio de diseño está bien bonito. Y de repente llegaba otra persona y era así como, ay, traigo mi portafolio. Y yo, ay, a ver. Y lo veía yo así de, mi portafolio está bien feo. Entonces, me pasaba muchísimo en diseño que yo veía a veces los portafolios de otras personas y yo decía, no, no voy a servir porque no estoy haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, mis diseños no están a ese nivel, mis dibujos no están tan bonitos, ¿no? Las fotos que tomo, pues sí se ven bonitas, pero pues la composición de esta persona no está súper padre, ¿no? Entonces era como una constante pelea de, chin, cuando vaya a hacer la entrevista y me pidan mi portafolio, pues hay 150 portafolios muchos mejores que los míos, ¿no? Y era así como, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Este, eso me pasaba mucho en diseño. Cuando entré a ingeniería me pasó algo similar pero diferente. Es decir, cuando entras como a un tema más como de mente, más de lógica matemática, hay muchas personas que realmente son muy inteligentes, ¿no? Entonces que tú ves que de repente les explican algo que tú dices, que qué complejo es, y ellos lo captan a la primera y de repente es así como, ya lo sé hacer, ¿no? Y yo así de, yo llevo 2 semanas estudiándolo y apenas puedo empezarlo a hacer, ¿no? Entonces, esa parte que dices, ay, o sea, sé que lo voy a poder hacer, pero no lo voy a hacer igual de rápido que esta persona, ¿no? O no lo estoy captando igual de rápido que esta persona. O a mí me llevó a estudiar 6 meses para poder captar por ejemplo, este lenguaje y esta persona en 3 meses, dedicándole 2 horas cada día, ya es súper erudito, ¿no? Entonces sí, es como, ¿no? O sea, como que eso te lleva a decir, no, pues no. O luego pasa mucho, creo que en diseño no me pasó, hasta donde yo tengo recuerdos, pero aquí en tecnología pasa mucho que hay personas que son súper mega apasionadas de tecnología. Y me ha pasado que hay personas que me dicen, no, es que no podía dormir y me puse a hacer código. Y yo, por, ¿no? O sea, puedes leer, puedes, no sé, ver una película, puedes dibujar, no sé, salirte a correr, jugar con tu perrito, como por qué después de 12 horas de estar trabajando en código no puedes dormir y te vas al código, ¿no? Es así como, bueno. Entonces hay personas que son muy apasionadas y llega un punto en el que tú te cuestionas, así como, no, es que yo no, o sea, mi pasión seguramente no es esto, porque yo no, o sea, si yo sí puedo dormir, me pongo a ver Harry Potter, no me voy a poner a hacer código otra vez, ¿no? Entonces, sí te llegan como estos choques de, "Ugh". Y luego hay otra cosa, en tecnología hay muchos chavitos, porque, bueno, digo chavitos porque ya, pues, 35 años, ya no estoy tan chavita, ¿no? Pero te estoy hablando de que hay chicos de 15, 17, 18, 20 años que saben 4, 5, 6 veces más que yo, que me eché una carrera, que me eché un bootcamp y que me eché varios cursos, y que ellos llegan y, no, yo gané tal hackathon, yo hice tal aplicación, y yo, ¿cuántos años tienes? 18. Y yo, ¿no? Así como, bueno, pues yo apenas estoy empezando otra vez a estudiar Java, ¿no? Entonces, esa parte también es porque como que en tecnología se da mucho esta parte de que son súper apasionados, pero muy cañón, o sea, esta pasión de ser tan tecnológicos, de estar metidos, de investigar, de estudiar por su cuenta, es muy, muy, muy notoria en muchas personas. Entonces, también hay veces en que es así como, ay, o sea, sí me gusta, pero tal vez no es mi pasión, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar esas partes. Entonces, sí. Sí, creo que me ha pasado más en tecnología que en diseño, pero sí, siempre hay una vocecita ahí que dice, ¿en serio sí sirves para esto? Claro, la comparativa creo que es una constante, creo que es humana, ¿no? Porque uno siempre va viendo, como por ejemplo, cuando comienzas, recién sales del colegio y comienzas a ver, oye, esta persona ya entró a la universidad, oye, este ya está haciendo sus prácticas, este ya tiene un sueldo más alto que el mío,
Y todo eso nos inseguriza, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que no es mentira eso de que el talento no le gana a la persistencia, a la perseverancia y al esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que si bien hay gente más, como tú dices, ¿no? Que a la primera coge las cosas, el hecho que no seas tú esa persona no significa que no te vaya a ir bien, ¿no? Exacto. Y el, y el tema de la gente muy apasionada, a mí también me pasa eso, de que yo veo a mis compañeros, yo estoy en el mundo de la energía, pero salimos así de como de after office y vuelven a hablar de los benditos problemas del mundo energético. Y yo así como, podemos hablar de otra cosa, como, por favor. Pero bueno, cada quien como es, ¿no? O sea, a ellos les apasiona el tema, les gusta, o de repente, también puede ser que no tengan más habilidades sociales que les permita hablar de otras cosas, quizás, ¿no? O que no tengan otras pasiones simplemente, y entonces les gusta y van a ese mismo punto. Entonces yo creo que al final cada persona es como es y no necesariamente significa que no estemos en el camino correcto. Exacto. Eh, Itza, ¿cómo ha cambiado tu visión de las carreras que, bueno, no sé si cuando empezaste diseño fue igualito como te lo imaginaste después, cuando empezaste con esta carrera ya de desarrolladora, fue igual? ¿Cómo ha cambiado la visión después de la experiencia laboral? Cuando empecé diseño, fíjate que cuando empecé diseño sí era como me lo imaginaba. O sea, eh, me, lle- creo que llegó un punto en el que me apasionó tanto que me metí mucho en eso, pero, o sea, tampoco tanto como para dormir, soñar y comer diseño, ¿no? Pero sí sabía, o sea, sí investigué bastante, le pregunté a muchas personas que estudiaban eso, veía documentales, incluso iba como a estas reuniones que hacen como de diseñadores, ¿no? Aquí en México es muy famosa una escuela que se llama EDIMBA, que es parte del IMBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes de México, y me acuerdo que una de mis compañeras, su hermana, había entrado a estudiar ahí. Entonces era así como, oye, a ver, dame, ¿cómo es, no? O sea, ¿qué tengo que estudiar? ¿Cómo va a ser el examen? Incluso ella hasta me dio como el nombre de un libro para estudiar para hacer el examen y clarito, así, las mismas preguntas del libro estaban en el examen, ¿no? O sea, recuerdo perfecto. Entonces son como que sí sabía yo a lo que iba ahí. En cambio, en tecnología fue diferente, porque yo tecnología empecé a estudiarla porque yo cuando estaba en la universidad estudiando diseño me empecé a juntar con los ingenieros en desarrollo de no es cierto, era telecomunicaciones y electrónica. Entonces esos ingenieros, este, esos ingenieros fueron los que como me llevaron a esta parte de conocer ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que yo tenía como en mente eh, por lo que ellos hacían, ¿no? Que era pues hacer circuitos, ver ciertas cosas de no, bueno, no de electrónica, por ejemplo, ¿no? Estos carritos seguidores de línea que son muy famosos en las universidades porque hacen muchos concursos de eso, también, ¿no? O sea, seguía como, yo decía, ah, pues qué padre, ¿no? Y por ejemplo, con ellos yo jamás vi algo de desarrollo de software. O sea, código con ellos creo que yo jamás vi. Pero sí vi esta parte, por ejemplo, como de redes, de cómo hacer una red, y ponerla en tu casa, ¿no? Cómo como estas clasificaciones de las IPs, seguridad perimetral, por ejemplo, en ciberseguridad, ¿no? Los routers, los switches, cómo crear como toda esta seguridad para que pues no entren a tu red y todo eso. Entonces, en mi mente, esa era la ingeniería que yo quería. Entonces, cuando yo termino de estudiar la maestría, y me da mucha risa porque justo cuando me dieron mi diploma, fue así como de, voy a ver qué ingenierías hay, ¿no? En ese entonces, pues yo nada más podía estudiar en las noches porque yo trabajaba. Entonces tenía que hacer una licenciatura que aquí le llamamos ejecutiva, que son pues para las personas que trabajan y van a estudiar después del trabajo. Entonces era así como, ¿qué ingeniería hay, no? Y yo quería telecomunicaciones y electrónica, porque era la única ingeniería que conocía. Entonces fue así como de, no, pues no tenemos esa porque pues esa, no te la podemos dar en ejecutiva, pero tenemos una ingeniería en desarrollo de tecnologías de la información. Y yo, ¿y eso qué es? Entonces yo me metí a la ingeniería
sin saber qué era, ¿no? Era así como, pues ya estoy, ya voy a estudiar algo similar, ¿no? Y entonces me doy cuenta que aquí pues habían clases de C Sharp, que es un lenguaje de programación, que tenía clases de MySQL, que son bases de datos, ¿no? Que tenía clases de hacking ético, ¿no? Y yo así de, ¿y eso qué es, no? Yo jamás, o sea, yo jamás vi que ellos estudiaran eso. Entonces me fue abriendo como un panorama mucho más amplio y estudiar con personas que ya trabajaban como ingenieros me hizo abrir más mi panorama, ¿no? Entonces fue cuando empecé a conocer un poco más, pues, el desarrollo, ¿no? Y fue así como, con esto puedes hacer esto, ¿no? Y fue así como, ay, si estudio esta parte de desarrollo, también puedo complementar la parte de redes, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando entré a trabajar, mi primer trabajo como ingeniera pues ya así formal, fue de Solution Architect y entonces yo tenía que ver toda la parte de redes, pero me doy cuenta que para ese entonces ya también ciertas cosas necesitaban código, ¿no? Y era así como, ya tengo, ¿no? Entonces, era como, o sea, como que yo me fui abriendo un panorama solita, cosa que yo siento que pude haberme evitado muchas cosas, o sea, pude haberme evitado varios tropiezos en tecnología si yo hubiera hecho el mismo plan de desarrollo que hice en diseño, preguntarle a las personas, ver qué es lo que se hace, o sea, no irlo como descubriendo yo sola, sino ayudándome de alguien, ¿no? Que aquí en tecnología les decimos mentores y es muy común, pero yo no sabía, ¿no? Entonces, o sea, si yo hubiera como conocido todo eso antes, seguramente hasta bueno, no sé, no lo sé personalmente, o sea, yo hablando por mí, no sé si me hubiera evitado toda la carrera, esos 4 años y medio de carrera, pero tal vez, ¿no? O sea, incluso hasta hubiera empezado a trabajar antes, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que fueron 2 panoramas distintos el cómo me fui abriendo mi perspectiva. Sí, de hecho, bueno, has mencionado algo con lo que yo he escuchado como varias veces, estoy súper de acuerdo en el sentido de que todos entramos a las carreras, pero con caminos distintos. O sea, hay gente que lo sueña desde niña, hay gente que lo decide a última hora, hay gente que escucha, así como tú, ¿no? Escuchó, no entendió al 100%, pero bueno, vamos a intentarlo y luego se va enamorando de la carrera en el camino. O bueno, también puede ser que no, que se desanime y se salga. Pero bueno, eso que tú acabas de decir, eso de conversar con la gente que ya trabaja en eso y que es una súper ayuda, es parte de lo que se quiere hacer aquí, ¿no? Y comenzando a decir, oye, ¿cuántas posibilidades hay? ¿Y qué significa cada una de esas posibilidades? ¿Qué significa ser una ingeniera de desarrollo? ¿Qué significa estudiar diseño gráfico? ¿Qué haces luego cuando trabajas en eso, no? Aparte de eso, Itza, de que por lo que veo, recomiendas esto de hablar con personas y bueno, también ahora que hay redes sociales, también puedes como seguir cierto contenido que te ayude, ¿no? No sé si tienes otra recomendación relacionada a eso de ir tanteando camino antes de elegir. Sí, a mí lo que me ayudó mucho, y creo que en las 2 partes, en una es más fuerte que en otro, pero, por ejemplo, las comunidades. Las comunidades que se hacen de personas, te ayudan muchísimo. Yo siento que en la parte tecnológica es mucho más común esto de tener comunidades. Hay comunidades de JavaScript, hay comunidades de, mujeres en tecnología, hay comunidades, o sea, casi hay muy, o sea, casi cada tecnología tiene su comunidad, ¿no? Comunidad de Amazon, comunidad de Google, comunidad de OpenAI, o sea, como que hay muchas comunidades donde tú puedes ir y que son muy activos. Hacen eventos, hacen charlas, hacen paneles, hacen mentorías, ¿no? Es muy común en tecnología. En el lado de diseño también hay comunidades, pero yo siento que no es tan abierto como en tecnología. Entonces, aquí ¿Y se puede más entrar antes cuando eres colegial, cuando estás en el sí, colegio todavía? sí. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que había una comunidad, ya no sé si la haya, porque pues estoy hablando del 2008. Había una comunidad de diseñadores en el IMBA. Entonces tú podías ir al IMBA, al Instituto Nacional de Bellas Artes, y creo me parece que era cada jueves,
en las noches se reunían y pues hablaban pues de los nuevos museos, de las nuevas tendencias de diseño, a veces hacían exposiciones, a veces había pláticas. Hay, por ejemplo, conozco aquí en México un evento que se llama Fuck Up Nights, que son como estas personas que en su momento, no sé, hicieron alguna empresa, hicieron algún desarrollo, algo hicieron grande, lo arruinaron, pero aprendieron de eso. Entonces hacen como un stand-up comedy de eso. Por eso les llaman las fuck up nights. Entonces, es como que esos eventitos te van dando como esa parte que dices, ay, no, no estoy tan mal, ¿no? Le arruinó una empresa de $1,000,000. Este, y son como lugares donde pues como puedes ir a experimentar en cabeza ajena, ¿no? Como aprender qué no debes de hacer, ¿no? De una manera divertida. En comunidades de tecnología hay muchísimas, o sea, literalmente si te metes a Google puedes tú ver así como comunidades de JavaScript, comunidades de ciberseguridad y te va a sacar un montón, ¿no? Em, en Facebook luego también están, en Instagram, en TikTok, que ahora, bueno, ahora ya tenemos TikTok, pero hay también muchas personas que son creadores de contenido de tecnología que hablan de eso, ¿no? Y te invitan a los eventos. Ah, pasado mañana hay un evento en Amazon, regístrate, ¿no? Y vas empezando a ver como estas conexiones que también te van a ayudar muchísimo cuando salgas de estudiar, por ejemplo, o que tú puedes empezar a ver que dices, ah, ella hizo o él hizo tales y tales cosas para llegar a donde están, ¿cómo yo puedo moldear mi camino para más o menos hacer algo similar, ¿no? Entonces, Claro. creo que las comunidades han sido como lo mejor para mí, y en especial en tecnología, te digo que son donde más he visto que están más activos. Y ahí también puedes encontrar mentores. Los mentores son muy, muy comunes, eso me he dado cuenta, bueno, no últimamente, ya tiene varios años que he visto, que los mentores son muy comunes, pero las personas no saben cómo pedir que alguien sea tu mentor, ¿no? Y lo puedes pedir desde tu jefe, tú dices, es que qué buen líder es, hasta una persona que tú dices, tú le sabes mucho, a ver, mentoréame, ¿no? Enséñame, ¿cómo me puedo pegar a ti, ¿no? Entonces eso también es algo que puede ser muy importante en tu carrera. Eso es algo que de repente no lo saben los chicos, pero también yo descubrí también metiéndome a un curso gratis de estos de las páginas web como Coursera, por ejemplo, Mm. que también ahí forman comunidades. Yo al inicio me sorprendí porque pensé que iba a entrar a una clase, entonces me conecté, todo, y resultaba que todo el mundo se conectaba a estudiar, pero no a interactuar entre sí. Entonces era como nuevo para mí. Era creo que algo de marketing digital, algo así. Entonces me sorprendí de eso y ahora me llegan todas las semanas como cosas de sus chats, de como de novedades, de cosas que ellos mismos conversan. Entonces también es una oportunidad para que los chicos vayan descubriendo si realmente eso les gusta, van haciendo una prueba, una muestra gratis, como se dice, ¿no? Mm. Itza, ¿algún libro, película o una experiencia que te ha marcado tanto que recomendarías? Ay, a ver, este, creo que una película que me gusta mucho y como que marcó en mí algo, bueno, fueron dos. Una la vi primero y fue como que justo en el cambio cuando yo dije, sí voy a cambiar de carrera, o bueno, no sabía que iba a cambiar de carrera, más bien dije, sí voy a estudiar algo más. En ese momento en mi cabeza era, no, no quiero cambiar de carrera porque en mi cabeza me estaba yendo perfectamente bien como diseñadora, pero se llama Corazón de Caballero, es con Heath Ledger. Y esa película, me acuerdo que al final sale, digo, sin spoilear, igual y ya la vieron, o no, bueno, pues ya no son spoilers, porque aparte la película es viejísima, pero me acuerdo que al final el papá le dice a Heath Ledger bebé, bueno, no bebé, pero niño, así como es que si tú te lo propones, tú puedes cambiar tus estrellas, ¿no? Entonces, como que esa frase, digo, si la ven y todo, van a encontrarle el sentido de esa frase, pero esa frase como que fue así como, ajá, sí es cierto, o sea, nadie me está diciendo, tienes que ser diseñadora toda tu vida, ¿no? O sea, o ya estudiaste una cosa y ya no puedes estudiar otra, ¿no? Fue así como, claro, o sea, si cualquiera se lo propone, no importa qué, pues sí, puede cambiarlo, ¿no?
Y como que me la reforzó más cuando entré a estudiar la ingeniería, pues era o sea, era un plan de estudios para personas que ya trabajan y había señores, o sea, te estaba hablando de un señor que yo creo que como de 70 años, 60 más o menos. Y tú dices, claro, o sea, o sea, ¿quién en todo el mundo te dijo que solo puedes tener una carrera en toda tu vida, ¿no? O que a eso te tienes que dedicar siempre, ¿no? Y justo después de eso vi una plática, hay una plática en TED, que no recuerdo cómo se llama, si quieres la busco y te mando el link, si la quieres como postear luego, y justo habla de estas personas que no es que no tengan una pasión, pero son multidisciplinarias. Entonces, en un momento de su vida ellas dicen, ah, quiero ser diseñadora. En otro momento de su vida dicen, ¿sabes qué? Mejor voy a ser financiero. Y después se dan cuenta que dentro de finanzas se les dio bien como las relaciones sociales y dicen, voy a estudiar relaciones internacionales, ¿no? Entonces son como estas personas multidisciplinarias que generalmente así somos las personas. Tenemos muchos intereses, no siempre tienes uno. Entonces como que esas dos cosas como que se empalmaron. Y la otra, que ya la vi ya estando estudiando en ingeniería, que sé que es un clásico y yo me tardé mucho en verla, pero creo que se llama Goodwill, que es con este Robbie Williams y Matt Damon, que es un chico que trabaja, no me acuerdo si en Harvard o en Stanford o en el MIT, en alguna de esas grandes universidades, trabaja como conserje. Y entonces uno de los maestros les deja como un problema súper pesado a los de matemáticas y este chico está como limpiando y ve el pizarrón y empieza él a resolver el problema y lo resuelve. Entonces el maestro piensa que fue alguien de los chicos que está estudiando y jamás piensa que fue una persona que se dedica a intendencia, ¿no? Y después o sea, conforme va avanzando la película, pues este chico pues tuvo como muchas cosas en su contra cuando era niño, era muy pobre, maltratado, bla, bla, bla. Y él empezó a estudiar solo, o sea, él sí iba a las bibliotecas y leía. Y de hecho hay una frase que él dice así como, tú estás pagando, no sé, millones de dólares en una educación que puedes ir a la biblioteca pública y la puedes encontrar, ¿no? Pero fue así como, sí, claro, o sea, porque esa es ese mismo planteamiento se da mucho en tecnología. ¿Para qué estudio si yo puedo encontrar esa misma información en YouTube? Si lo puedo encontrar en Coursera. Pero también hay una parte importante, o sea, a veces en un mundo tan globalizado el papelito sí te ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras trabajar en otro país, te van a pedir un título, ¿no? Te van a pedir un papel que avale que tú sabes eso, ¿no? Hay algunas empresas que son old school, que son buenas empresas y te van a pedir un título también, ¿no? Y entonces todo ese planteamiento se lo hace este chico en esa película, así como, pero ¿por qué estudias, no? ¿Por qué tú estudias en una universidad si lo puedes encontrar en tal lugar, no? ¿Por qué tú te preocupas por que estés estudiando en Harvard si pudiste haber estudiado en el Community College, no? Entonces, pues, son esas cosas como que a mí me cambiaron como una perspectiva y está bonita la película. Entonces les recomiendo que la vean si están como en ese inter de, ay, ¿para qué estudio en la universidad si ya todo lo puedo encontrar en YouTube, no? Pues sí, pero en verdad. O sea, sabes si te va a ser útil, ¿no? O sabes diferenciar esta parte como de buena información contra la mala información, porque pues también, ¿no? O la vieja información con la nueva información. Todo eso como que esa película como que se lo plantea. Está bonita, me gusta mucho. Sí, la he visto, me gusta también. Y también yo añadiría una pequeña cosita con este cuestionamiento de la universidad, porque es cierto que cada vez, incluso hay gente como influencers o personas que realmente creo que no saben tanto del tema, que también recomiendan eso, ¿no? Y dan ejemplos como, no sé, Steve Jobs o gente que salió de la universidad. Pero la verdad es que, ¿cuántos Steve Jobs hay en la vida, en el mundo, que sean tan disciplinados, tan organizados, que tengan también ese super potencial? Es como complicado, ¿no? Yo creo que si tienes la oportunidad de ir a la universidad, que ya está todo como más o menos estructurado, ojalá que se pueda hacer así, ¿no? Y si no lo tienes, también hay, como tú dices, los bootcamps u otras opciones que también tienen una estructura y te garantizan también eso de la actualización, ¿no? Que puede ser que no lo encuentres tú solito. Itza, no sé si hay algo que no te he preguntado y que quieras comentar. No, solo como para cerrar esta idea de la universidad. Es que
A veces me ha tocado que hay personas que me dicen así como, ay, pagaste tanto dinero por un bootcamp cuando pudiste haberlo estudiado en Coursera, por ejemplo, ¿no? O, ay, pagaste tanto dinero por tu universidad cuando pudiste haber hecho un técnico nada más, ¿no? Pero no se dan cuenta que detrás de ese dinero que pagas no solamente es por el conocimiento, ¿no? También te da contactos, te da mentores, te da recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras aplicar para un trabajo en el extranjero o o algunos estudios en el extranjero, necesitas a alguien que te recomiende, necesitas a alguien que avale que realmente eres buen estudiante, que le vas a echar ganas, que eres buena persona, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que no se dan cuenta como de ese plus que te da esa parte, aunado a que te da una estructura, porque o sea, es muy raro quien realmente sabe estudiar como por sí mismo, o sea, de decir, me voy a levantar todos los días de 7 de la mañana a 2 de la tarde para hacer mis clases, ¿no? Es muy raro, ¿no? Entonces, esta como parte social de que hay una estructura que te van orientando en cómo vas a ir estudiando, creo que eso es ahí donde está como la buena, como que dices, sí, sí vale la pena pagar o no, ¿no? Como te digo, los contactos, la parte que avala algo, ¿no? Que tienes algo que te avala que realmente lo sabes. Principalmente si estás buscando, por ejemplo, en tecnología se da mucho, ¿no? De que dices, ay, voy a trabajar para Estados Unidos, pero voy a seguir viviendo en mi país. Sí lo puedes hacer, pero si no tienes ningún papel que lo avale, es bien complicado que te contraten, ¿no? O que digas, ay, me voy a ir a Japón, ¿no? Quiero irme a Japón a trabajar. Sí puedes ir a hacerlo, porque en tecnología es muy fácil que tú te vayas a cualquier país, pero te van a pedir un papel que esté avalando que tú realmente sabes hacer eso, ¿no? Y si nada más estudiaste por YouTube o si te fuiste a eh, la página, porque hay una página que te da toda una estructura para aprender a programar, que es totalmente gratis, ¿no? Pero ¿quién va a avalar que realmente aprendiste bien, ¿no? O sea, ¿quién te va a dar las buenas prácticas? ¿Quién te va a decir cuáles son los nuevos desarrollos, las nuevas tecnologías? O sea, todo esto es como que, no sé, como que te da esta parte más estructurada y más como completa, ¿no? Y como te digo, o sea, los contactos, la parte de conocer mentores, profesores que te pueden ayudar muchísimo. A mí, muchos de mis maestros en su momento me ayudaron, ¿no? Me ayudaron a incluso saber cómo pedir un aumento de sueldo, cómo te vas vestida, que te dicen, tómate tal curso para que te digan cómo hacer bien tu currículum, cómo presentarte en una entrevista de trabajo. O sea, todo eso que tal vez si tú solamente estudias solito, pues jamás lo vas a tener, ¿no? Ni por aquí te va a pasar, ¿no? Entonces creo que es como un todo, ¿no? Entonces yo cada que alguien me dice así como, pero tú estudiaste un bootcamp, sí, pero también estudié en la universidad, ¿no? Era como esa adición a, ¿no? Entonces, yo cada que alguien me dice o alguien me pregunta así como, ¿recomiendas estudiar la universidad 100%? Yo siempre les recomiendo estudiarlo. Si por alguna razón no tienen la oportunidad, pues hay muchas otras opciones, pero si la tienen, aprovechenla, ¿no? Yo siempre les digo, sí, sí estudien, ¿no? O si no la estudiaron al principio, pero ahorita tienen la oportunidad de retomarla, háganlo, ¿no? Entonces, es como para finalizar ese pensamiento. Muchas gracias, Itza, me encantó. Si alguien te quiere contactar, si alguien quiere saber más sobre ti o de repente hacerte alguna pregunta de la carrera, ¿cómo te encuentras? En todas mis redes sociales estoy como Itza Sujuy, así como es mi nombre. En LinkedIn, Vale. en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos estoy aquí. Entonces, como suena, bueno, más bien como se escribe mi nombre, así estoy en todas las redes sociales. Bueno, Itza, ha sido un placer conversar contigo. La verdad es que cuando leí tu post y cuando estaba preparándome para la entrevista, leyendo tu LinkedIn, etcétera, como que sentía como que iba a ser una entrevista muy como entretenida, llena de como de aprendizaje. Tenía mucha curiosidad sobre ti. Y de hecho te dije como que no quiero saber como la previa porque quiero como descubrir en plena entrevista tu carrera. Y la verdad es que siento que aporta muchísimo y te agradezco que hayas querido compartirla en este podcast. Muchísimas gracias a ti por invitarme, me dio mucho gusto estar aquí. Y pues cualquier cosa, aquí ando. Listo, muchas gracias.